¿Quién fue Roboao y por qué sus decisiones marcaron un antes y un después en la vasta crónica de Israel? Tal vez te preguntes, ¿quién se esconde detrás de este nombre? Roboao, príncipe heredero del esplendoroso Israel, hijo del venerado Salomón y nieto del legendario rey David, se crió en el cenit del imperio israelita, un periodo en el cual su padre, Salomón, deslumbraba a las naciones circundantes con una sabiduría sin precedentes y una opulencia que desafiaba toda imaginación. No obstante, el destino de Roboao fue marcadamente distinto. Fue testigo de cómo el resplandor y la gloria acumulados por su padre se disipaban entre sus dedos, dejando tras de sí un Israel irreconocible y dividido. Efectivamente, fue bajo el reinado de Roboao cuando el otrora unificado reino de Israel se fracturó en dos entidades separadas, Israel al norte y Judá al sur. Esta división consagró a Roboao como el primer monarca de Judá tras la escisión de los reinos, un evento que alteraría para siempre el curso de la historia israelita. A través de este vídeo, te invitamos a sumergirte en la verídica historia de Roboao, narrada desde las sagradas escrituras de la Biblia. El significado del nombre Roboao ha sido motivo de debate entre los eruditos. Sin embargo, la interpretación más extendida sugiere que significa «el pueblo se expande» o «él aumenta al pueblo». Resulta irónicamente trágico que bajo su mandato el efecto fuese diametralmente opuesto. El pueblo de Israel se encontró dividido, en un giro del destino que contraría el presunto augurio de su nombre. Roboao vino al mundo antes de que Salomón ascendiera al trono de Israel, un dato que cobraría sentido al considerar que Salomón gobernó durante 40 años y que Roboao inició su reinado a la edad de 41 años. Su madre, Naamá, era una amonita de noble cuna, probablemente princesa, vinculada a la casa real de Naas, rey de Amón. Este enlace, aunque escasamente documentado en las Escrituras, es ampliamente reconocido por los intérpretes del Antiguo Testamento, subrayando la importancia de las alianzas matrimoniales en la consolidación de la paz y la diplomacia en los tiempos bíblicos. Pero Roboao creció en un ambiente familiar muy complicado. Su padre fue el rey israelita que más transgredió la recomendación divina contra la práctica de acumular muchas mujeres. Salomón tuvo 700 princesas como esposas y 300 concubinas. Además, con el tiempo, Salomón desvió su corazón del Señor y comenzó a adorar a los falsos dioses de los pueblos de sus esposas. Inclusive Salomón llegó a construir un santuario a Milcom, el dios adorado por los amonitas, que era el pueblo de la madre de Roboao. Por lo tanto, las prácticas idolátricas estuvieron muy presentes en la vida de Roboao, y al igual que Salomón, Roboao también mantuvo un vasto harén. La Biblia dice que Roboao tuvo 18 esposas y 60 concubinas, y fue padre de 28 hijos y 60 hijas. El texto bíblico registra los nombres de dos de las esposas de Roboao, Maalate y Maacá, también conocida como Micaya. Maalate pertenecía a la línea de David, tanto por ascendencia paterna como materna, y juntos, Roboao y Maalate fueron padres de Jeús, Semari y Esaú. Por otro lado, Maacá es citada como hija de Absalón y la mujer a quien Roboao más amaba. Los estudiosos discuten la identidad de este Absalón. Muchos creen que no se trataba del hijo de David que intentó usurpar el trono de Israel, ya que la Biblia menciona solo a Tamar como hija de Absalón. Otros creen que Maacá tal vez fuera nieta de Absalón, probablemente a través de Tamar. Sea como fuere, Roboao y Maacá fueron los padres de Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboao designó a sus hijos para gobernar ciudades fortificadas, una práctica común en la época para garantizar la lealtad y la seguridad de las regiones. Y el hijo preferido de Roboao fue Abías, quien acabó siendo su príncipe heredero. El reinado de Roboao estuvo marcado por desafíos y decisiones que cambiaron para siempre la historia de Israel. Gobernó durante 17 años, pero los estudiosos debaten las fechas exactas de su reinado. Sin embargo, la mayoría concuerda en que, probablemente, gobernó desde 931 hasta 914 a.C. La ascensión de Roboao al trono de Israel ocurrió en un periodo muy turbulento.
Había un descontento entre el pueblo debido a las políticas opresivas de Salomón, que incluían, entre otras cosas, pesados impuestos y trabajo forzado. Los israelitas demostraron una insatisfacción insostenible, y esto culminó en una reunión en Siquem, donde las tribus del norte exigieron alivio de las pesadas cargas impuestas por el gobierno de Salomón. Sin embargo, Roboam, influenciado por jóvenes consejeros, respondió a las reivindicaciones del pueblo de manera despectiva, autoritaria y provocativa. De hecho, Roboam actuó de manera insensata e ignoró los consejos de los ancianos de Israel, decidiendo aumentar aún más la carga sobre los israelitas. Este fue un error fatal que resultó en una gran revuelta que dividió su reino. Las 10 tribus del norte se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino del norte. Esto demostró no solo un rechazo a Roboam, sino a la casa de David. Roboam incluso intentó reafirmar su autoridad a través de la fuerza militar, reuniendo un ejército de 180,000 hombres de las tribus de Judá y Benjamín. Sin embargo, este intento fue frustrado por la intervención divina a través del profeta Semaías. Dios señaló que la división del reino era su voluntad y prohibió que Roboam hiciera una guerra civil contra las tribus del norte. El texto bíblico dice que la tensión entre Roboam y Jeroboam persistió durante todo su reinado, pero parece que Roboam siempre se sintió más amenazado por Egipto y los filisteos que por el reino del norte. Entonces, al inicio de su reinado, Roboam invirtió en la fortificación de ciudades, estableciendo una línea de defensa robusta, especialmente al este y al sur de Jerusalén. Estas fortificaciones no solo proporcionaron seguridad contra invasiones, sino que también reforzaron la autoridad de Roboam sobre las regiones internas de su reino. Por lo tanto, en este aspecto, la fortificación de ciudades y la construcción de defensas fueron medidas necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad del reino de Judá. Pero mientras Roboam se concentraba en fortalecer el reino militarmente, espiritualmente, la situación se deterioraba. De hecho, inicialmente Roboam y el pueblo demostraron lealtad al Señor, incluso debido a las desviaciones religiosas de Jeroboam en el reino del norte. Los sacerdotes y levitas de Israel regresaron a Judá. Sin embargo, después de 3 años, cuando el reino de Judá ya estaba confirmado y fortificado, Roboam y sus súbditos abandonaron al Señor. Roboam y el pueblo de Judá se desviaron, adoptando prácticas idolátricas y abandonando las enseñanzas de Dios. Rápidamente surgieron postes ídolos, altares y santuarios donde se practicaban rituales paganos. El texto bíblico dice que en ese tiempo incluso había prostitutas sagradas en Judá, y el pueblo realizó todas las abominaciones que caracterizaban a los pueblos cananeos que Dios había expulsado de esa tierra. Por lo tanto, la idolatría se convirtió en predominante en Judá, y esto provocó la ira de Dios. La respuesta divina a la idolatría del pueblo de Judá vino en el 5º año del reinado de Roboam. El faraón Sisaque, fundador de la 22ª dinastía de Egipto, invadió el reino de Judá e impuso a Roboam su mayor desafío. La invasión de Sisaque está corroborada por evidencias arqueológicas e inscripciones egipcias, y en parte fue un intento de reafirmar la influencia egipcia en la región. De cualquier manera, la ofensiva de Sisaque evidenció la fragilidad política y económica de Judá y fue un golpe devastador para la reputación de Roboam. Sisaque no solo tomó las ciudades recién fortificadas de Judá, sino que también marchó contra la capital del reino, Jerusalén, y saqueó los tesoros del templo y del palacio real. La destrucción no fue completa porque Roboam y el pueblo se humillaron ante el Señor en respuesta a la palabra divina que les llegó a través de Semaías. Dios tuvo misericordia de Judá y preservó Jerusalén de la destrucción, pero permitió la opresión egipcia sobre el pueblo. La dramática entrega de los escudos de oro forjados por las hábiles manos de los artesanos del rey Salomón a los invasores egipcios constituye un episodio de profunda humillación para Roboam. Este acto, en el cual los resplandecientes escudos de oro fueron reemplazados por meras imitaciones de bronce, simboliza el abrupto declive de un reino que, bajo el reinado de Salomón, había deslumbrado a propios y extraños con su magnificencia.
La invasión egipcia no solo saqueó tesoros materiales, sino que también fungió como un cruento recordatorio de las devastadoras consecuencias de apartarse de la fe y los mandatos divinos. En este contexto, la figura de Roboao se erige como un espejo de las flaquezas humanas y las vicisitudes de la vida regia. A lo largo de su reinado, Roboao navegó por aguas tumultuosas, dejando tras de sí un legado de contrastes, entretejido por aciertos y desaciertos. Pese a ser recordado en la narrativa bíblica como un soberano cuyas acciones fueron calificadas de reprobables, específicamente por haber descuidado la búsqueda ferviente del Señor, es justo mencionar que en momentos críticos supo atender a la voz divina. Este gesto de obediencia divina, aunque esporádico, fue suficiente para frenar, en cierta medida, el desencadenamiento de la ira celestial sobre su reino. Así, pese a no destacarse como un modelo de piedad o devoción, el reinado de Roboao dejó vestigios de bondad en Judá, señalando que incluso en los periodos más oscuros pueden surgir destellos de esperanza. El gobierno de Roboao estuvo jalonado por desafíos de índole tanto interna como externa, con decisiones cuyas ondas expansivas afectaron el destino del pueblo de Israel de manera indeleble. De esta manera, la existencia y acciones de Roboao se convierten en un testimonio elocuente sobre el valor incalculable de la sabiduría, la humildad y la lealtad hacia Dios. Al finalizar sus días, Roboao fue sepultado en la venerada ciudad de David, dejando el trono a su hijo Abías, quien asumió las riendas de un reino en el umbral de una nueva era, portando las lecciones y las cargas de su predecesor.